Compañeros, lo que está pasando hoy en Colombia es un escándalo de proporciones mundiales. En ningún otro país del planeta se ha visto que un sistema financiero privado se niegue descaradamente a acatar la ley y secuestre la plata de los trabajadores que deciden cambiarse al sistema público. Pero aquí, la oligarquía cree que está por encima de la ley. Más de 132.000 colombianos decidieron libremente escapar de la estafa de los fondos privados y trasladarse a Colpensiones, gracias al artículo 76 de la reforma pensional. Sin embargo, la banca ejecutó un asqueroso raponazo. Con una perfidia absoluta, los fondos privados engañaron al gobierno, le dijeron a Colpensiones que ya iban a hacer los giros de la plata, cuando en realidad, por debajo de la mesa, estaban esperando que su magistrado a sueldo les salvara el negocio. ¿De quién hablamos? Del magistrado del Consejo de Estado, Juan Enrique Bedoya, quien sacó una medida cautelar ilegal para suspender el decreto 415, bloqueando el traslado del dinero de los trabajadores y poniendo en riesgo el mínimo vital de 25.000 abuelos que ya están pensionados. Y miren quiénes están detrás de este teatro: las caras más recalcitrantes de la extrema derecha, operando como los abogados gratuitos de los banqueros. La candidata Paloma Valencia fue la encargada de demandar la reforma pensional en la Corte Constitucional. Hoy, tan pronto el presidente Petro sancione la reforma pensional, estaré radicando una demanda de inconstitucionalidad sobre la misma, basada en 3 hechos graves. El primero, que la Cámara de Representantes no pudo dar el debate porque pusieron una proposición que decía que acogían lo del Senado. Pero entonces, como el debate estaba tan álgido en este tema, fue radicada una proposición por los congresistas del Pacto Histórico en donde esta pretendía que se acogiera el texto que salió de la plenaria del Senado. Entonces, nosotros creemos que la reforma pensional tiene algunos elementos importantes que hay que sacar. Y el candidato Abelardo del Espriella fue quien demandó el decreto del gobierno para proteger a la banca y evitar que suelten la plata de los trabajadores. Es una mafia perfecta. Políticos de derecha, magistrados del Consejo de Estado y el gran capital financiero unidos para que Luis Carlos Sarmiento Angulo y compañía sigan invirtiendo tu plata en el extranjero y cobrándote comisiones abusivas. Incluso, el cinismo llega a tal punto que la presidencia de estos fondos privados ha llegado a amenazar y a meter terrorismo psicológico, insinuando que pasarse al sistema público es renunciar a su pensión. Cerca de 120.000 traslados de personas que estaban en los fondos privados a Colpensiones. Estos no son los traslados normales de la Ley 100. No son los traslados que nosotros hemos observado hace 30 años, en los que la gente se trasladaba y se llevaba los recursos. La Ley 100 decía que cuando la gente estaba más de 10 años de pensiones y se trasladaba, se podía llevar sus recursos. Estos traslados son diferentes, son unos traslados que autorizó la ley 2381, la reforma pensional, y que la misma ley determinó qué hacer con los recursos. Dijo, esos recursos no se pueden gastar en pagar pensiones de la ley 100, no se pueden gastar en pagar pensiones de los trasladados, esos recursos hay que ahorrarlos. Dicho eso, se han trasladado 120.000 personas, 20.000 tienen unas pensiones que cuestan 450.000 millones de pesos al año. Los otros 100.000 que se trasladaron siguen cotizando y esas cotizaciones suman 600.000 millones de pesos. Entonces, Colpensiones no solamente tiene recursos suficientes, sino que le sobran para pagar esas pensiones. Mentira, están aterrados porque se les acaba la caja menor. Esos 550 billones de pesos no los sacó Sarmiento Angulo de su billetera, son producto del sudor de la frente de los trabajadores colombianos, pero se estrellaron contra la pared. El presidente Gustavo Petro no se dejó arrinconar y lanzó una contraofensiva letal usando sus facultades constitucionales. Primero, ordenó demandar penalmente al magistrado Juan Enrique Bedoya por el delito de prevaricato, que responda ante la justicia por proteger a los ricos. Segundo, la Superintendencia Financiera ya abrió investigaciones para descubrir en qué negocios oscuros tienen invertida nuestra plata en el exterior. Y tercero, el gobierno expidió un decreto fulminante de repatriación de capitales para obligarlos a devolver la plata. El ahorro es del trabajador, no del banquero. El ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada al dueño o dueña de ese ahorro. Punto. Lo demás se llama
robo. Y aquí no tenemos ni queremos tener banqueros bandidos. El Ministerio de Trabajo ya anunció que va a liderar una gran tutelatón nacional. El Estado va a coayudar y asesorar jurídicamente a todos los trabajadores para que aplasten a los fondos privados a punta de tutelas y recuperen su dinero. Esta es la batalla final contra la codicia del neoliberalismo. Pero familia, para entender este nivel de perversidad, tenemos que mirar cómo opera la mafia de la extrema derecha desde hace décadas. Esta es la misma estrategia asquerosa que usaron para quebrar al antiguo Instituto de Seguro Social. Lo estigmatizaron, lo desfinanciaron y los gobiernos de turno cogieron la plata de los pensionados para autoprestársela y favorecer los capitales de los ricos, forzando su quiebra para poder clavarnos la nefasta Ley 100 de Álvaro Uribe Vélez. Y el descaro no tiene límites, mientras hoy te ocultan en qué se han gastado tus ahorros los fondos privados. ¿Por qué los medios de comunicación no te cuentan qué pasó con el dinero que esos fondos privados le prestaron al mismísimo hijo de Álvaro Uribe para que construyera un centro comercial en Tuluá? Claro, de eso no se habla nada, y que con la plata de tu pensión financiaron los negocios de la élite. Por eso están aterrados. Por eso vemos una alianza explícita y descarada donde candidatos de la derecha operan como sicarios jurídicos de los banqueros. La senadora Paloma Valencia demandando la reforma pensional ante la Corte Constitucional y el candidato Abelardo de la Espriella demandando el decreto del gobierno para proteger a la banca y evitar que suelten la plata de los trabajadores. Para hacerte una idea, eso es como si todos los colombianos le pidiéramos el dinero a Bancolombia y Bancolombia no nos lo quiera dar, porque no lo tiene. Lo mismo pasa con estos fondos privados, no tienen el dinero que ahorraron los trabajadores por años. Es el sistema que la oligarquía creó para quedarse como siempre con los dineros del pueblo. Pero a esta oligarquía se le acabó el jueguito de hacerse ricos con el trabajo de los pobres. Compañeros, el pánico de la derecha es absoluto. Inventan que Colpensiones va a quebrar, porque saben que si se llevan esos 550 billones de pesos, los que se quiebran son los imperios financieros que llevan décadas enriqueciéndose con nuestro trabajo. Y aquí la pregunta obligada. Después de ver cómo la extrema derecha demanda las leyes para defender a Sarmiento Angulo, ¿crees que el magistrado Juan Enrique Bedoya debe ir a la cárcel por prevaricato al secuestrar las pensiones de 25,000 abuelos? Revienta la caja de comentarios ahora mismo, exige justicia y que tiemblen las altas cortes. Y mientras comentan, si eres nuevo en el canal, suscríbete ahora. Y para los suscriptores más fieles, que día a día hacen esto posible, denle como siempre un inmenso like y compartan en todas sus redes sociales. Y quédense hasta el final, porque el ministro Sanguino nos va a revelar con pruebas el complot más asqueroso de las altas cortes, el banquero Sarmiento Angulo y la extrema derecha para robarse 550 billones de tus ahorros. Te mostrará cómo un magistrado de bolsillo secuestró la plata de los abuelos para regalársela a los grandes banqueros, y cómo el presidente Gustavo Petro acaba de ordenar la mayor ofensiva judicial de la historia para meterlos a la cárcel. Compañeros, el compromiso es con Colombia. Este 31 de mayo te invito a votar masivamente por Cepede y Aída presidente en primera. No podemos darles el lujo de una segunda vuelta donde las mafias tradicionales y la reencarnación de los paracos se unan. Hasta la victoria siempre. Comenzamos.